justo encontré esta, ¿ven? Las no esteroidales, conjuntas, las no esteroidales que dicen no difunden fácilmente. Difunden bien a través de las membranas celulares por su composición, ¿sí? Por su composición derivada de los lípidos, ¿sí? Entonces las hormonas esteroidales difunden bien la membrana celular. Mientras tanto que las no esteroidales no cruzan fácilmente la membrana. Si yo no cruzo rápidamente una puerta, ¿puedo actuar rápidamente? No puedo actuar rápidamente. Entonces ahí está un poco en el sentido de el mecanismo de acción y cómo actúan estas hormonas de tipo esteroidales y no esteroidales. Otra parte fundamental también es esto de acá, que es el órgano diana. Sí, el órgano diana, sí, básicamente va a ser no donde se recibe el receptor. El órgano diana es el que tiene el receptor. Sí, es el que tiene el receptor. Sí, tiene el receptor en donde, ¿qué va? Va a venir la hormona y va a encontrarse y formar el complejo hormono-receptor. Si forma el complejo hormono-receptor, ya vamos a ver cómo actúan cada una de las hormonas, las no esteroidales y las esteroidales, cómo actúan cada uno. Pero el órgano diana es el lugar en donde la hormona va a ejecutar su acción. ¿Sí? En donde va la hormona a ejecutar su acción. ¿Sí? Entonces, va a ser fundamental el conocimiento de eso para saber, ¿sí?, qué son las hormonas. Y ya sabíamos que hay algunas hormonas que tienen solamente un órgano diana, y hay algunas hormonas que tienen múltiples órganos. Ahí damos el ejemplo de la hormona de crecimiento y la hormona tiroestimulante, que son otro tipo de hormonas que se dan, digamos, en sí. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes cómo tenemos los diferentes tipos de hormonas. Tenemos esto que ir repasando porque si no, esto se nos vuelve muy complejo y no tenemos. Entonces, habíamos hablado también de esto. Sí, ya me voy acordando con ustedes. Si no estoy mal, hablamos de lo que era una retroalimentación negativa y cómo influenciaba ahí, ¿no es cierto? Esta retroalimentación negativa, sí, esta retroalimentación negativa, cómo era la secreción y la concentración de las hormonas, plasmáticas de las hormonas y cómo actuaban. Y, ¿no es cierto? Ahí siempre lo que yo les decía, les pongo en ejemplo a la testosterona y cómo actúa la testosterona y no es cierto, cómo actúa la testosterona a través de esa retroalimentación, dependiendo los niveles de concentración. Y ahí sí, yo les ponía esto de acá, que era parte fundamental, que era, todo es para mantener la homeostasis. Y les preguntaba qué se conceptualizaba por homeostasis, y no es cierto, homeostasis, mantener estable el medio interno. Y al decir mantener estable el medio interno, que esté estable, no, mantener todas las variables que son del medio interno, el pH, la temperatura, las concentraciones, los electrolitos, todo se mantiene en condiciones estables. Eso es homeostasis, ¿sí? Y estas hormonas lo logran de la manera que ya habíamos indicado anteriormente, ¿sí? Que ya habíamos indicado anteriormente. Entonces, vamos a este gráfico. Sí, creo que no indicamos con ustedes este gráfico, creo que nos quedamos ahí en este gráfico. Sí, ¿cómo actúa una hormona esteroidal típica? ¿Sí? ¿Cómo actúa una hormona esteroidal típica? Y yo cuando me voy a esta hormona esteroidal típica, yo puedo poner un ejemplo, ¿cuáles son hormonas esteroidales? Estrógenos, progesterona, aldosterona, testosterona, cualquiera de esas hormonas. Fíjense cómo vamos al número 1. Aquí tenemos una membrana celular. Aquí está la membrana celular, fíjense, esa bicapa lipídica que tiene la membrana celular, esa doble capa de lípidos. Entonces llega la hormona, ¿sí? La hormona esteroidal. ¿Qué va a pasar aquí la hormona esteroidal? El complejo hormono-receptor, ¿dónde lo forma? El complejo hormono-receptor, fíjense, la hormona pasó la membrana, no se detuvo la membrana, ¿sí? Entonces pasó muy fácilmente la membrana, ¿sí? Y el complejo hormono-receptor, ¿sí? Se une específicamente, esta hormona esteroidal. Este complejo se forma en el citoplasma o inclusive puede formarse en el núcleo. Por eso las hormonas esteroidales van directamente a algo fundamental de la célula, que es la parte del núcleo, ¿sí? Si se forma en el citoplasma, este complejo hormono-receptor pasará ¿hacia dónde? Hacia el núcleo, ¿sí? O a veces también se puede formar en el mismo núcleo este complejo hormono-receptor. Paso 3.
el complejo hormonorreceptor ya formado, ¿qué va a hacer? Fíjense a dónde va. Estas hormonas esteroidales van directo al grano. Se va al ADN, ¿sí? De la célula. Y en el ADN de la célula, ¿sí? Hace que se forme el ARN mensajero. Hace que se forme el ARN mensajero. Al formarse este ARN mensajero, va a dejar el núcleo, paso 4, va a dejar el núcleo e ingresa al citoplasma, ¿sí? Y al ingresar al citoplasma hace esto. Dirige la síntesis proteínica en el citoplasma y ahí da su acción, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la acción? Estimular a la célula, ¿sí? El crecimiento de la célula, hablemos con testosterona, ¿sí? Hablemos con testosterona, pongamos eso. ¿Cuál sería la acción de la testosterona? Aumentar los filamentos de actina, miosina, ¿sí? A través de esta información que vino, ¿sí? De esta información que vino, sintetizó proteínas en el citoplasma y dio su acción. Si es en la parte muscular, va a hipertrofiar la parte del músculo. Hipertrofiando la parte del músculo, tenemos más sarcoplasma, más actina, más miosina, mayor número de miofibrillas que se pueden dar. Y ahí desarrolló su acción. Pero fíjense que tuvo que seguir un proceso. Pero es un proceso, no es un proceso tan lento, es un proceso rápido. ¿Por qué? Porque, número uno, ingresó directamente la hormona. El complejo hormonorreceptor se formó en el citoplasma o bien sea el núcleo. Y fíjense que estas hormonas esteroidales, lo que les dije, va directamente al núcleo. Y dentro del núcleo va directamente al ADN. Activa al ADN para que forme el ARN mensajero y para que se dé la síntesis de las proteínas, ¿sí? Y al darse síntesis de las proteínas se da la acción a la célula, ¿sí? Y cuando estaba exponiendo en el otro grupo esta misma parte, se me vino muy a la mente, hay una vacuna, ¿sí? Hay una vacuna que está haciendo lo mismo. Sí he escuchado, señor Gutama, qué vacuna es más o menos el que hace la misma acción que esto de acá. No, profe. No, ya. Listo. Yo sí les he dicho que yo siempre estoy con la pantalla abierta y viéndoles absolutamente a todos los que están, a todo lo que están haciendo, ¿no es cierto? Hasta el inicio yo les mandé una captura de cómo yo doy clases, hasta para no sentirme sola. Entonces yo veo cómo están conversando, cómo están riendo, cómo están tapando la cara, cómo están saliendo, cómo apagan la cámara a ratos. Está bien, ¿no? Está bien, ¿sí? Entonces, fíjense, yo exponiendo en el otro grupo, dije, es la misma acción que tiene la vacuna de la Pfizer. Sí, sí, porque si han escuchado y que han leído algo al respecto, un poquito como información general, dice que la vacuna de la Pfizer va al ARN mensajero y va directamente al núcleo. Por eso son tantas las teorías de conspiración que dicen que nos están haciendo y nos están cambiando nuestro ADN y por eso muchas personas no quieren ponerse la vacuna de Pfizer. Sí, sí, son dos tipos de vacunas que utilizan más o menos este mismo procedimiento. En vez de que sea la hormona, ¿sí? Mandan el código del virus, ¿sí? Lo mandan y lo envían acá. Y ese código del virus se va al ADN. Y el ADN va a hacer que se forme ¿qué? ¿Sí? Que se forme a través de la transmisión génica, va a hacer que se forme el ARN mensajero. Y el ARN mensajero va a hacer que se dé la síntesis de las proteínas y la acción. Y al tener esta síntesis de la proteína, la célula reconoce al virus. Y al reconocer al virus, cuando el virus nos ataca, ¿qué pasa? Nuestro sistema inmunológico está fuerte, ¿sí? Porque ninguna vacuna le dice que no le va a dar COVID. Las vacunas que hacen, a fortalecer el sistema inmune para que en el momento dado venga el virus y nosotros podamos realizar, nuestro cuerpo pueda defenderse frente a este virus, ¿sí? Entonces, fíjense que las hormonas esteroidales siguen más o menos este mismo proceso. Por eso es que cuando nos ponemos, cuando se ponen, mejor dicho, no nos ponemos, ¿no es cierto? Cuando utilizan este tipo de hormonas, ¿qué están haciendo? Sí, están yéndose directamente al núcleo para que se sintetice ARN mensajero y a través de eso se dé la síntesis de las proteínas y pueda darse la acción. ¿Sí? Entonces, muy parecido a través de esta teoría genética, básicamente utilizaron para desarrollar este tipo de vacunas. Sí, este tipo de vacunas que se desarrollan básicamente en laboratorio. Entonces, Doctor, algo muy similar.
Andrés, Disculpe, una pregunta. Eh, o sea, desde su punto de vista y su conocimiento, ¿qué vacuna usted cree que es la mejor? toda vacuna es buena. En época de pandemia, toda vacuna es buena, porque hay algunas vacunas que hacen este tipo de acción. Ahora deberíamos de ver cuál vacuna es la que nos da mayor tipo de protección. La Pfizer, para evitar complicaciones crónicas, estamos hablando entre el 98 y el 100%, nos protege de complicaciones crónicas. O sea, que no nos dé complicaciones crónicas, que nos dé complicaciones agudas un 60% y complicaciones moderadas un 80%. Mientras tanto, que hay otras vacunas, hablemos del AstraZeneca que nos colocaron, y hasta yo me coloqué el AstraZeneca. La AstraZeneca tiene una cobertura de un 80% que nos dé complicaciones crónicas, ¿sí? Pero las vacunas ya son avaladas mientras ya nos dan una protección de más del 50% y es una vacuna efectiva. ¿Sí? Entonces, fíjense, entonces ahí jugamos un poquito en los porcentajes. Y claro que la Pfizer, según los estudios, tiene mayor porcentaje. La Sputnik 5 también tiene un buen porcentaje, pero no nos dan mucho los estudios de Sputnik 5, ¿sí? Por eso en Estados Unidos no está avalada todavía, ni en Europa, sí, en toda Europa no está avalada todavía la Sputnik, ¿sí? La Sinovac está avalada por la Organización Mundial de la Salud, pero la Sinovac, la vacuna china, ellos utilizan la vacuna al estilo antiguo. ¿Cuál es el estilo antiguo? Porque esta de la Pfizer, manipulación de la ADN y el ARN mensajero, y es una tecnología muy actual. La Sinovac es al estilo antiguo, en el sentido de que cogen el mismo virus del COVID, pero es un virus vivo atenuado. ¿Qué quiere decir atenuado? Un virus del COVID, del SARS-CoV-2, y no es cierto, el SARS-CoV-2, pero que se le ha quitado la agresividad. ¿Para qué? Para que se vaya a la célula y la célula reconozca, ¿sí?, a este virus. Y cuando reconoce, dice, es como decir, yo me estoy preparando para cuando venga el rival. Entonces le coge al sistema inmunológico, le prepara al sistema inmunológico, entonces cuando viene el coronavirus, que ya no es atenuado, ¿sí?, sino que ya es una forma agresiva, el sistema inmunológico pueda luchar. Entonces, la mayor parte de vacunas que siempre se han hecho es a través de esto, de virus vivos atenuados. Sí, de virus vivos atenuados es la mayor, y hasta inclusive la que nos ponen desde que nacemos. ¿Sí? Desde que nacemos nos ponen rubiola, paperas, parotiditis, sarampión. Sí, todas esas vacunas son a través de esta tecnología. Pero ahora avanzaron un poco, muchísimo más en la parte tecnológica, de irse directamente a manipular la parte genética a través de la manipulación genética, el ARN mensajero para que desarrolle inmunidad. ¿Sí? Entonces, toda vacuna es buena, toda vacuna es buena. Ahora, ¿qué tiempo vaya a durar? Eso también se están analizando los estudios. Sí, que necesitaremos ponernos un refuerzo, por supuesto, necesitaremos ponernos un refuerzo. ¿Al qué tiempo? ¿A los 6 meses, al año? Puede ser, ¿sí? Dependiendo inclusive de la mutación que tenga el virus, ¿sí? Porque el virus de la gripe, nomás, si ustedes se fijan, la vacuna para la influenza, para la gripe, es anual. No es que solamente nos ponemos una vez. Sí, me puse la vacuna para la gripe hace unos 5 años. Uy, ya no sirve para nada. ¿Por qué? Porque la vacuna de la gripe es anual, de acuerdo a la mayor prevalencia de las cepas que están en el mundo, digamos en sí. Entonces, es muy diferente, sí, muy diferente en ese sentido. Emilio, que alzó la mano, ya nos fuimos por otro lado, ¿no es cierto? Sí. Doctor, Emilio, en cuanto a este tema, igual sí, se dice que cuando, o sea, a una persona ya le dio coronavirus, produce anticuerpos. Entonces, eso le quería preguntar, si es que esos anticuerpos se convierten en este ARN mensajero y produce algún tipo de inmunización o algo así. claro, el que le haya dado coronavirus y el que haya desarrollado anticuerpos quiere decir que su cuerpo reaccionó al virus tal como está acá, generó sus defensas, sí, generó sus defensas y tiene esos anticuerpos para cuando venga el coronavirus, su cuerpo ya reconoce y puede básicamente combatir a ese coronavirus. Es más o menos lo mismo que estaría haciendo una vacuna con virus vivos atenuados. Claro que si no le ha dado la enfermedad con fuerza y depende también, hay un límite en esa generación de anticuerpos. Estábamos hablando entre 4 y 6 meses nada más, y después ya esos anticuerpos desaparecen.
Es igual la vacuna. La vacuna todavía no sabemos hasta qué tiempo. Se habla, la Pfizer al menos dice, está con estudios de hasta 1 año de inmunidad. Sí, después del año volveremos a ponernos, por supuesto. Si sigue con una alta prevalencia, también tenemos que ponernos. Por eso algunos recomiendan no vacunarse a alguien que ha tenido coronavirus aquí en nuestro país al menos, que haya tenido 3 meses anteriores, haya tenido COVID, no se les recomienda vacunar. ¿Por qué? Porque tiene anticuerpos propios generados por la enfermedad. Pero no es que no se pueda vacunar, se puede vacunar, ¿sí? Se dice que después de las 3 semanas de haber pasado coronavirus, una persona ya se puede vacunar. Sino acá en el país decían 3 meses o 4 meses. Más que todo, ¿por qué? Porque no tenemos vacunas. Sí, porque no tenemos vacunas y ya ha generado anticuerpos y los estudios están dados que esos anticuerpos generados por la enfermedad pueden durar entre 4 y 6 meses. Entonces, por eso era esa situación de que no se vacune. Pero está haciendo lo mismo, sí. El cuerpo está reaccionando, está haciendo que el ADN forme ARN mensajero y de una síntesis proteínica y a través de eso la acción que se va a dar. Entonces, fíjense, más o menos actúan lo mismo, ¿no es cierto? O sea, no está nada oculto. Si quieren, es bueno siempre leer todo este tipo de cosas. Si no tenemos mucho conocimiento en el área médica, todo eso, de páginas creíbles, pero, porque, bueno, no he entrado todavía a una de esas páginas que hablen de conspiración. Y no es cierto, pero yo he escuchado que muchas personas, por eso en otros países le están dando cervezas, le están dando helados, le están dando entradas a los trenes y todo ese tipo de cosas y se vacunan, porque mucha gente está escuchando de que hay una teoría conspiratoria en el sentido de que nos están implantando un chip para saber qué es lo que vamos a hacer, o muchas otras personas inclusive están diciendo, no me vacuno hasta ver los efectos a 1 año, a 2 años. ¿Sí? Claro que fue diseñada rapidísima la vacuna, ¿no? Fue diseñada muy rápida, entonces tal vez esperemos, tal vez hay algún tipo de efectos secundarios, podría haber, no podemos decir que no, podría haber algún tipo de efectos secundarios a largo plazo, podría haber, y no es cierto, porque la vacuna, fíjense, se desarrolló en 6 meses, 8 meses, y estuvo avalada, mientras tanto que una vacuna como la de la varicela demoraron entre 5 o 8 años en desarrollar esa vacuna, a través de hacer las pruebas, y no es cierto, e inclusive las complicaciones que puedan haber a largo plazo. Sí, pero decir que nos están implantando un chip en la vacuna, a eso no lleguemos tanto, pero de que pueden haber efectos secundarios, podrían haber efectos secundarios a largo plazo, ¿sí? Entonces, estamos en eso comprometidos. ¿Algunos de ustedes ya se vacunó de aquí? Algunos creo que sí, ya se vacunaron. ¿Algunos de aquí o no? Nadie. ¿No tienen vacunas VIP? Por si acaso, ¿no tienen vacunas VIP? No, ninguno. Sí, bueno. Yo sí me vacuné, sí me dio un poquito de estrago, me vacuné la AstraZeneca también, ¿no es cierto? Sí, no, pero hay que vacunarse para ver si podemos volver un poco más hacia la normalidad. Ahora vean, fíjense ustedes, la hormona no esteroidal, cuando hablamos de hormona no esteroidal, todo esto a la plataforma, ¿no es cierto? Este grupo de diapositivas ya está subido, por si acaso. Yo siempre les digo y trato de subirles con anticipación para que puedan verdaderamente ver y anotar o cualquier apunte que podamos hacer o ir siguiendo la clase de acuerdo a eso. Bueno, número 1, la hormona esteroidal no pueden atravesar la membrana celular. Ya quedamos en esto. ¿Por qué? Porque no son liposolubles. No atraviesan. Y si no atraviesan la membrana celular, ya, ahí está, fíjense. Aquí tenemos el receptor en la parte de la membrana celular. Entonces ya tiene que llegar la hormona. ¿Y la hormona qué tiene que hacer? Tiene que formar el complejo hormonorreceptor. ¿Pero dónde? En la membrana celular. Solamente hasta ahí ya les digo, ya se demoran, ¿no es cierto? Tengo que pasar la tarjeta, ya me demoro en mi acción. Sí, por eso las hormonas esteroidales son mucho más rápidas. Sí, son mucho más rápidas cuando hablamos de eso. Entonces, la hormona se une al receptor específico en la membrana celular. Tercero, el complejo hormonorreceptor, ¿sí? Activa la adenilociclasa. ¿Sí? Activa la adenilociclasa, ¿sí? Dentro de la membrana celular y hace que el ATP, ¿sí? Se transforme en AMP cíclico. ¿Sí? Se transforme en AMP cíclico.
Este AMP cíclico y adentro de la célula, del citoplasma, gracias a las, hace que las proteínas sinasas inactivas se vuelvan proteínas sinasas activas. ¿Sí? Y estas proteínas sinasas activas hacen que el sustrato que está inactivo se vuelva un sustrato activo. Y este sustrato activo es el que produce los cambios celulares. Fíjense, mucho más demorado, ¿no es cierto? Mucho más demorado cuando hablamos de la acción. Entonces, fundamental, complejo hormonorreceptor en la membrana celular. Formándose este complejo hormonorreceptor, activa la adenilociclasa. Esta adenilociclasa hace que el ATP se transforme en AMP cíclico. El AMP cíclico hace que las proteínas sinasas inactivas se transformen en proteínas sinasas activas. Y estas proteínas sinasas activas hacen que el sustrato inactivo se vuelva sustrato activo y da los cambios celulares. Si es mayor actividad, y no es cierto, mayor actividad. Si es mayor síntesis proteína, mayor síntesis de proteína. Si es mayor actividad de la célula, mayor actividad de la célula o menor actividad de la célula. ¿Sí? Entonces, eso es lo que produce y cómo actúan estas hormonas no esteroidales. ¿Sí? Estas hormonas no esteroidales. Si hay diferencia, por supuesto que hay diferencia entre cómo actúa una hormona esteroidal y esto es parte fundamental para conocer, ¿sí? Cuando estamos hablando de hormonas y cuando estamos hablando de testosterona, estrógenos, progesterona, ¿sí? Por eso los estrógenos de progesterona, lo que son prácticamente los anticonceptivos, ¿sí? Que son esteroidales, sí, hacen efecto rápidamente. Por eso la píldora del día después, ¿no es cierto? Sí, que es una dosis altísima de hormonas. Sí, la píldora del día después, una dosis altísima de hormonas, que hace su efecto rápidamente. Sí, rápidamente. Hormonas. Entonces, ya sabemos, este control de liberación de las hormonas relativamente, y habíamos hablado que se dan por estadillos, sí, relativamente breves, está dando un poco de hormonas, descansamos otro poco de hormona. Y hay hormonas que pueden actuar en periodos cortos, como de una hora, menos de una hora, yo diría inclusive. ¿Qué tipo de hormona podrá actuar en menos de una hora? ¿Sí? Menos de una hora, sí, yo estoy hablando de hormonas, la adrenalina, que es de la corte de la médula suprarrenal. Sí, cuando yo me asusto, todo eso se activa mi sistema nervioso y, ¿no es cierto?, ya sé que se crea de mayor cantidad de adrenalina. ¿Sí? Adrenalina, noradrenalina, que son rápidas. Hormonas estallido rápido y cumple su función a nivel de todas las células y nos da eso. Pero hay hormonas también que pueden darse en periodos largos, ¿sí? Como de un día o de meses. Hormonas que se estén secretando poco a poco durante meses. Claro, por supuesto. En un día, ¿qué hormona puede ser un día? En un día, hablemos del cortisol. El cortisol, nosotros siempre, cuando amanecemos con una cantidad alta de cortisol. Conforme va pasando el día, el cortisol va disminuyendo. ¿Sí? Va disminuyendo en nuestro cuerpo. Y conforme va llegando la noche, va llegando a sus valores más limitados. Entonces, fíjense, esta hormona comienza con cantidad alta y siempre está liberándose, pero en menores cantidades. Hay hormonas que pueden durar en su secreción, pueden ser por meses, por supuesto, ¿sí? ¿Quién me da un ejemplo de una hormona que pueda durar meses? ¿Quién se atreve a dar una hormona? Verán que ya estuvieron hasta glándulas un poquito. La progesterona. Perfecto, la progesterona. Y justo yo estaba haciendo el gráfico de la progesterona mismo yo. ¿Por qué estaba haciendo el gráfico de la progesterona? Fíjense, esto más o menos es un gráfico de progesterona. Perdón, ya cuando veamos hormonas sexuales vemos un poquito más ilustrado este gráfico. Fíjense, la progesterona, los 14 primeros días del ciclo menstrual, ¿sí? Los 12, 13 primeros días del ciclo menstrual, los niveles de progesterona son bajos. ¿Sí? 14 días, vean. Está secretando, pero en poca cantidad. Pero llega el día 14, pongamos ciclo perfecto, que es la ovulación. ¿Sí? Que es la ovulación. Los niveles de progesterona se elevan. ¿Sí? Se elevan. Y luego los niveles de progesterona se mantienen luego de la ovulación. Y aquí puede tomar dos puntos.
Uno que descienda, otro que se mantenga. ¿Cuándo se mantiene esta progesterona? Cuando hay embarazo, ¿sí? Hasta que la placenta comience a secretar las hormonas. Hasta que hay embarazo se mantiene la progesterona, si hay embarazo. Si no hay embarazo, disminuye nuevamente, ¿y no es cierto? Aumentan los estrógenos y se da otra vez la menstruación, ¿sí? Entonces, es así cíclico, ¿y no es cierto? Y dura meses, ¿sí? Hay algunos autores que inclusive describen las adaptaciones del cuerpo en países que hay las 4 estaciones, ¿sí? Que el cuerpo también secreta diferentes hormonas de acuerdo a la estación que se encuentre, ¿sí? Hasta inclusive para poderse adaptar al medio. Y ahí entra muy en juego esta hormona que es la melatonina, ¿sí? Que es una hormona que maneja los ritmos circadianos. Entra mucho en juego ese tipo de hormona. Sí, ese tipo de hormona. Entonces, hablan mucho. Acá nosotros en Cuenca, y no es cierto, es donde nos encontramos la mayoría, no podríamos tener ese tipo de hormona, y no es cierto. ¿Por qué? Porque en el mismo día hace sol, llueve, frío y se congela en la noche, ¿no es cierto? En el mismo día. Entonces, no podríamos tener esa definición completamente, y no es cierto, en lo que respecta a las hormonas, hablemos en sí. Walter. Doctor, disculpe, una pregunta. Y en el caso de un embarazo psicológico, ¿cómo hace el cuerpo para dejar de producir la menstruación? No. Lo que pasa es que ahí, si usted se fijó, dice un embarazo inducido, dice usted, ¿no es cierto? Una implantación o algo de eso, ¿no es cierto? ¿Cómo deja el cuerpo de completar las hormonas? ¿Por qué? Porque ahí, básicamente, la placenta, si se fijó anteriormente, vamos a ver, vamos a regresar, porque siempre es bueno ir bien. La placenta produce sus propios estrógenos y progesterona para el mantenimiento del embarazo. Sí, entonces son hormonas que se producen. Entonces no puede haber ciclo menstrual, digamos en sí. ¿Por qué? Porque las cantidades son altísimas de hormonas que están produciendo la placenta. ¿Sí? Entonces, por eso es que ya se suprime los sangrados menstruales, digamos en sí, justamente por las hormonas. Inclusive, si hay amenaza de aborto, se utilizan los ginecólogos utilizan hormonas. Sí, utilizan hormonas para mantener, y no es cierto, de pronto están muy bajo la progesterona. Utilizan progesterona para el mantenimiento del embarazo en las primeras semanas de gestación. ¿Sí? Doctor, Entonces, sí, no, dígame. yo no sé si me entendió mal, pero yo le hablé sobre un embarazo psicológico. Embarazo psicológico. Sí, porque había escuchado ayer, justo antes de ayer, había un documental de embarazo psicológico, es que la mujer también dejaba de menstruar, pero en realidad no estaba embarazada. O sea, era algo Bien. psicológico. Bueno, contar que no le ha pasado en la vida real, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Sí. Bueno, el embarazo psicológico, ustedes van a ver una situación cuando nosotros vemos la primera glándula que existe es la glándula hipófisis, ¿sí? Y por eso cuando decía testosterona, en la glándula hipófisis existen lo que son las hormonas sexuales. La glándula hipófisis está justo debajo del hipotálamo. Estas hormonas sexuales regulan al ovario para que se produzca estrógenos y progesterona. Estas hormonas sexuales son la luteinizante y la folículo FSH, folículo estimulante. Entonces, si hay algún problema psicológico, como está tan de lado, digamos en sí, por eso la hipófisis se le denomina como glándula maestra, está acá arriba, digamos en sí, en la parte del piso del cerebro, ¿sí? En la base del cerebro, y no es cierto, tiene mucha comunicación con la hipófisis. Entonces, si hay algún problema, sí, en verdad, síndromes depresivos pueden ser ansiosos, ¿sí? Esos embarazos que dice, embarazos psicológicos que se le fue, es por estimulación de acá, no de los ovarios, sino estimulación de las hormonas sexuales de la hipófisis mayormente. ¿Sí? De la hipófisis mayormente, que está siendo estimulado básicamente por nuestro sistema nervioso central. Ya saben que nuestro sistema nervioso central es el que nos regula absolutamente todo, pero más se da por la inhibición de este tipo de hormonas, de las hormonas de acá, de las hormonas sexuales que se encuentran en la hipófisis en un embarazo de tipo psicológico, como se diría. ¿Sí? Entonces se da la inhibición de esto de acá.
sin contar otros tipos de factores, ¿no es cierto? Que otro tipo de factores también podría ser que no se produzca la menstruación, la mala alimentación. ¿Se acuerdan que ya había hablado? Inclusive hay una enfermedad, y les vuelvo a repetir, y les repetiré las veces que sea necesario, la deficiencia energética relativa al deporte, en donde hay una supresión alta de lo que son los lípidos, que puede ser otro embarazo, ya no de tipo psicológico, y no es cierto, pero sí por un déficit energético. Sí, por un déficit energético. Mucho deporte, muy pocos lípidos y también se puede suprimir el ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque nosotros relacionamos disminución de sangrado menstrual con embarazo. Y si una mujer se va al ginecólogo o a cualquier cita médica, primerito se le pregunta esto de aquí, ya me fui por otro lado, vamos a ver. Se le pregunta esto, la fecha de la última menstruación, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre la principal causa para que se vaya el ciclo menstrual, ¿cuál es? Embarazo. La principal causa es embarazo. Entonces siempre se piensa primero en eso. Sí, embarazo. Después ya si no hay embarazo, se piensa en déficit energético, parte psicológica también, y no es cierto, quistes de ovarios, problemas hormonales, sí, que puede tener la mujer. ¿Sí? Entonces, siempre la disminución de o la ausencia de la menstruación nos hace pensar cualquiera de esos criterios. Y bueno, ya la ginecóloga y el ginecólogo son los que más hablan de eso, pero uno siempre tiene que estar. A veces, y yo siempre cuando llegan citas deportistas y tipo, yo siempre tengo que estarles preguntando la fecha de la última menstruación, cosa que a veces son de 16 años, de 17 años, llegan con los papás, hasta los papás vienen y se ponen así, porque es parte fundamental, porque yo tengo que preguntar porque puede haber una deficiencia energética relativa al deporte, que también, y no es cierto, uno de los criterios es ausencia del ciclo menstrual en la mujer, ¿sí? Entonces hay que averiguar todo ese entorno. Y que si hay embarazos psicológicos, sí, en verdad, hay algunos datos descritos hasta que les crecía el abdomen, el útero, y no sé, que parecía un embarazo de 8, 10 semanas, inclusive en algunos si se les hacía y total no era. O sea, a veces producido por la pérdida de un niño anterior, y no es cierto, pérdida de un niño anterior, o por los deseos fervientes de tener un niño, sí, o cualquier tipo de situaciones, sí está descrito los embarazos de tipo psicológico, ¿sí? Mientras sean solamente descritos, no hay problema. ¿Listo? Entonces, esa es básicamente parte fundamental cuando vemos a las hormonas. Fíjense lo que pueden hacer las hormonas. Sí, fíjense lo que pueden hacer a las hormonas. Entonces, las acciones de las hormonas, bueno, es un poquito ya retroalimentación de lo que ya vimos, hablamos en los gráficos. Las hormonas esteroidales se localizan en las membranas, ya sabemos, las esteroidales del citoplasma, toda esa parte que ya analizamos en los gráficos, ¿sí? La activación de las hormonas esteroidales, vean, esa activación génica directa, ¿sí? Cuidado esta pregunta les sé poner, ¿cómo se produce la activación génica directa de las hormonas esteroidales? Les sé poner en el examen. Sí. ¿Qué me contestaría, señor Castro? Esa es la pregunta que se sabe ponerles en el examen a veces. Y saben, casi todos me dejan en blanco. ¿Cómo se da la activación génica directa de las hormonas esteroidales? Que al ser liposolubles y al ser la membrana lipídica, como dijo usted, se da de manera más directa y más rápida. No sé, tal vez podría relacionarlo de esa manera. ¿Ya? Bueno, yo le pondría medio punto nomás, no le pondría el punto completo. ¿Por qué? Porque verá que tiene que hacer que se active, ¿no es cierto? Una activación génica. Entonces, claro, por supuesto, pasa y no es cierto, ahí me voy a este gráfico de acá. Esta es la activación génica. Sí, activar a esto. Sí, el complejo hormono-receptor tiene que activar esto. Sí, a través del ADN. Activa acá, y no es cierto, para que se dé la función, produzca el ARN mensajero y se dé la síntesis de las proteínas. Esa es la activación génica, ¿no es cierto? Por eso les dije, sí, y les vuelvo a repetir, las hormonas esteroidales van directo al grano. Sí, van directo al grano. Entonces ahí describimos esos pasitos que están hasta la activación génica que va dado esta parte.
al ADN celular y la activación de ciertos genes. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con las hormonas esteroidales. Sí, sí hay que tener cuidado. Por eso el uso mucho de testosterona sí está relacionado, y no es cierto, testosterona exógeno con problemas de cáncer, ¿sí? De cáncer testicular sobre todo, ¿sí? Sobre todo de cáncer testicular, ¿sí? Entonces, esto es un poquito palabras de los gráficos que ya habíamos hablado bastante, por eso dice como respuesta a esta activación génica. Ah, otra vez, buena esta pregunta, ya voy viendo. Sí. ¿Qué se da como respuesta a la activación génica directa de las hormonas esteroidales? Vea, me salió bien esa pregunta, ¿no? Sí, pero no tengo lápiz ahorita para estar copiando. Se da la síntesis del ARN dentro del núcleo, ¿no es cierto? Y esa síntesis del ARN ya dará la acción de la hormona, ¿sí? Entonces, es lo que habíamos hablado nada más, solamente con otros términos para que les revise. Y vamos a comenzar con la primera hormona, ¿sí? La primera glándula, ¿sí? La que ustedes dibujaron, ¿sí? La que ustedes dibujaron es las funciones de las hormonas hipofisiarias. De la hipófisis, también denominada pituitaria, también denominada glándula maestra. Entonces, si se acuerdan ustedes, sí, yo tengo acá ya solo los cuadros de resumen de las funciones de las hormonas. Por eso yo les mandé a dibujar a ustedes y a ver la parte anatómica. ¿Por qué? Porque yo me voy a acordar de esto con ustedes. Solamente para que se acuerden un poquito a los que dibujaron al apuro o a los que solamente calcaron y tomaron la foto. ¿Sí? Esa más o menos es la fórmula de la hipófisis. ¿Quién quiere describirme en dónde se ubica la hipófisis? Tengo 2 minutos. ¿En dónde se encuentra la hipófisis? Abajo del hipotálamo, en la silla turca. Eso, perfecto, la silla turca, a eso quería llegar, a la silla turca. La silla turca, que es una silla turca, ¿de qué hueso? ¿Qué hueso? De la base del cráneo. El que parece murciélago. Esfenoides, ¿no? Esfenoides, de la silla turca del esfenoide. Entonces, ahí está. ¿Se opera esta glándula? Sí, operan. Los neurocirujanos tienen una técnica exclusivamente para operar esta glándula, porque pueden haber problemas glandulares en estas, por supuesto. Pueden haber problemas. Entonces, esta tiene el lóbulo anterior, como ya le dibujaron ustedes, el lóbulo anterior, o denominada adenohipófisis, y el lóbulo posterior. Sí, no me faltó, pero aquí está un poquito mal hecho esto, porque esta tiene un lóbulo posterior, se une mucho con el hipotálamo. El lóbulo posterior, y no es cierto, en el lóbulo anterior, veamos cuántas hormonas nos da. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hormonas. En el lóbulo anterior nos van a dar 6 hormonas, y el lóbulo posterior almacena 2 hormonas, ¿sí? Porque las hormonas se producen acá en el hipotálamo, y almacena 2 hormonas, ¿sí? Lóbulo anterior, vamos por la primera hormona. La primera hormona es la denominada la hormona de crecimiento, ¿sí? El órgano objetivo, órgano diana, son todas las células del cuerpo. ¿Cuáles son las principales funciones de esta hormona de crecimiento? Facilita el desarrollo y agrandamiento de todos los tejidos hasta la maduración. Incrementa la síntesis de proteínas, incrementa la movilización de las grasas y las utiliza como fuente de energía, reduce el ritmo de la utilización de los hidratos de carbono. Qué buenazo para la parte energética, yo diría, ¿no es cierto? Sí, fíjense ustedes, buenazo, ¿y no es cierto? ¿Por qué? Porque incrementa la movilización de las grasas para que sea fuente energética, ¿sí? Hasta para bajar de peso, ¿no es cierto? Que se movilicen más las grasas y que las grasas nos den mayor fuente de energía, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos unos valores normales de hormona de crecimiento que debemos tener, tanto en adolescencia como en la edad adulta. Porque ustedes dirían, no, en la edad adulta ya no tenemos hormona de crecimiento. Claro que tenemos. Si alguien sufrió un desgarro muscular, ¿cómo creen que nuevamente creció el tejido de granulación alrededor de la lesión?
es por la hormona de crecimiento. Por supuesto que hay un pico de mayor producción de hormona de crecimiento, por supuesto, hay mayor hormona de crecimiento, ¿cuándo? Cuando estamos en la adolescencia, ¿sí? Cuando estamos en la adolescencia, cuando estamos en la niñez, existe mayor hormona de crecimiento, ¿sí? Existe mayor hormona de crecimiento. Entonces, incrementa la movilización. Todo esto, como les vuelvo a repetir, es tomado de Costil. Y Costil toma las principales funciones de acuerdo a qué? Para la actividad física. Sí, para la actividad física. Por eso está hablando de facilite agrandamiento de todos los tejidos, pero incrementa la movilización de las grasas, fuente de energía y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Esta hormona de crecimiento, ¿qué puede pasar con esta hormona de crecimiento? ¿Qué pasa si hay mucha hormona de crecimiento? Si hay mucha hormona de crecimiento, estaremos hablando y se hará más grande la persona, ¿no es cierto? Ahí hay que diferenciar dos cosas. Si la hormona de crecimiento aumenta, sí, cuando estamos en la pubertad, sí, se va de largo la persona, ¿no es cierto? ¿Puede haber algún tumor que afecte a las células que producen esta hormona de crecimiento? Sí. Hay algunos tumores que afectan a la hormona de crecimiento y se da mucha secreción. Ahí se puede dar una enfermedad que es el gigantismo, ¿sí? El gigantismo. Fíjense, tal como crece el cuerpo, y no es cierto, chévere, 2,30, 2,30 de estatura, por supuesto, pero también ¿qué va creciendo? Va creciendo el corazón, van creciendo los intestinos, hay una cardiomegalia, ¿sí? Entonces, no es también solamente que crezca chévere, creció hasta 2,30 m, y no es cierto, no se trata de eso. Entonces, si está alguien en la pubertad, ¿sí? Si está alguien en la pubertad y hay un problema en esta hormona de crecimiento, ¿sí? Y se activa demasiado esta hormona de crecimiento, hay lo que se denomina el gigantismo. Pero fíjense, si ya pasó la pubertad, digamos ya tiene 20 años, sí, más o menos la edad de ustedes, ¿no es cierto? 20, 21, más o menos en la media en la que promedian ustedes, y hay un tumor en el lóbulo anterior de la hipófisis y que estimula la hormona de crecimiento. ¿Podrán hacerse más largos o no? No podemos hacernos más largos. Ahí nos da una enfermedad que se llama acromegalia. Sí, déjenme poner aquí acromegalia. Acromegalia. ¿Qué quiere decir esta acromegalia? Los huesos, como ya no pueden crecer a lo largo, crecen a los anchos y se va deformando esa persona, ¿sí? Se va deformando, digamos, en sí. Entonces, déjenme en este par de minutos, como quien discutimos esto, gigantismo y acromegalias. ¿Puede darse eso? Por supuesto que puede darse. Imagínense una persona que se ha venido desarrollando totalmente, normalmente, 20, 21 años, y rato menos pensado comienza a cambiar su físico, ¿sí? Y comienza los huesos a crecer a lo ancho, las manos se hacen más anchas, las orejas comienzan a crecer porque son cartílago, ¿no es cierto? La cara se hace mucho más ancha, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo contrario, si hay si hay una deficiencia de la hormona de crecimiento. ¿Qué pasa si hay una deficiencia de la hormona de crecimiento? Ahí nos puede dar lo que se denomina el enanismo. Sí, el enanismo podría darse. ¿Puede ser un problema tumoral? Sí, pueden ser tumores, específicamente en esas células de la hormona de crecimiento. Pueden darse esos tumores, ¿sí? Entonces puede darse el enanismo. Pero en este caso, el enanismo es bastante simétrico. Sí, es bastante simétrico porque creo que con ustedes hablábamos y me preguntaban de la tiroides, si se podría dar el enanismo, y no es cierto, y yo les decía por el hipotiroidismo también puede darse el enanismo, pero es un enano deforme. Sí, anteriormente era descrito en la historia de la medicina como el enano de circo. Sí, ¿por qué? Porque tenía los bracitos cortos, la barriga más, el tórax más grandote, las piernas chiquitas y todo ese tipo de cosas. Sí, y se daba con retardo mental. Sí, el hipotiroidismo, pero de la hipófisis, de esta hormona de crecimiento, es un enano simétrico, sí, es un enano simétrico que se le da. Entonces, eso mismo quiero irme acá a YouTube, no a YouTube, a Google, y veamos, y pongamos gigantismo y enanismo, pongamos hipoficiario para
para tamizar esto. Déjenme compartirles las diabluras que estoy haciendo acá. Doctor, disculpe. Claro. Hasta eso, ahorita mencionó algo sobre las orejas y yo había escuchado una vez que es la única parte del cuerpo que no deja de crecer bueno, hasta que fallecen, ¿no? Porque son cartílagos. No, el cartílago, no, pero sí va a dejar de crecer. Si no, imagínense, ya llegáramos a las orejas muy grandes también, ¿no es cierto? Sí. Es que como todos los ya abuelitos y eso siempre se les nota, ¿no? La Pero, volubilidad. claro, se les nota mucho más el volumen, pero sí ha visto también que comienzan como la cara también a disminuir y como a hacerse un poquito más de curco también. Por supuesto que son cartílagos y a veces los cartílagos comienzan verdaderamente a crecer, digamos en sí, pero de que totalmente pare o que no tengamos o que no pare de crecer, no, también podría haber algunos problemas ya de origen hormonal, básicamente. Fíjense, crecimiento normal del niño y no es cierto, bueno, más que todas en nuestras fotos. Si no estoy mal, bueno, como lección para mañana les voy a tomar cuál es el gigantismo. Creo que es un turco, ¿sí? Se me va a mí, el que ostenta, y uno de Nepal, creo que es el que ostenta la parte del enanismo, y un turco es el que ostenta el récord Guinness en lo que es a gigantismo. Fíjense, son problemas de ¿qué? De hormona de crecimiento. Sí, son problemas de hormona de crecimiento. O sea, que fíjense que las hormonas del cuerpo no han sido cualquier cosa también, ¿no? ¿No es cierto? Sí, nos ayudan a todo ese tipo de cosas. Pero ahora se va, y un poquito, Jonathan, en ese sentido, imagínense en verdad que haya un problema de hormona de crecimiento, pero ya ¿cuántos años tienen ustedes? Más o menos 20, 21, 21 pongamos, ¿ya? 21 más o menos promedio. Y justo presenten un tumor de la hormona de crecimiento. Pero ya no puedo crecer a lo largo, porque los cartílagos de crecimiento ya están cerrados, se cerraron los cartílagos de crecimiento. Entonces, ahí hay una enfermedad que se llama acromegalia, ¿sí? Acromegalia. La acromegalia ya es la deformidad, ya no crecen a lo largo, sino crecen a lo ancho. Fíjense ustedes las manos, ¿sí? ¿Cómo van creciendo? No sé si se logra, sí se ve mi cursor, ¿no? Sí. Crecen a lo ancho las manos. Ahí sí, las partes distales del cuerpo, como la punta de la nariz, las orejas, ¿sí? Entonces, usted se encuentra en un rato menos pensado de que una persona se comienza a deformar. Fíjense la cara de este. Hay algunos luchadores, inclusive, este creo que si no estoy mal es un luchador, ¿sí? Que se comenzó, todo su crecimiento fue normal, pero luego esta hormona de crecimiento vino y tuvo un tumor, ¿sí? En la adenohipófisis, en el lóbulo anterior, y se da esto de acá. Yo siempre manifiesto a esta, fíjense este de acá, Pierre Maury y acromegalia, consulta, fíjense cómo se va deformando, ¿sí? Entonces, imagínense si hubiera una deformidad total, puede estar creciendo, ¿no es cierto?, un poco el lóbulo de la oreja en el transcurso del tiempo, pero tampoco los crecimientos son mínimos, ¿sí? Pero si hay un problema de hormona de crecimiento, fíjense, ¿sí? Y si se fijan en este de acá, hay esta película, fue boom, no sé si ustedes lograron ver esa película, ¿cómo se llama? Share, creo que es, ¿no es cierto? Sí, fíjense, no hay una similitud con un acromegálico, con lo que que les puse las imágenes anteriormente. Hay una especie de similitud. Y si ustedes se fijan en la historia de la película, y si no han visto la película, ¿sí? Pueden ir a ver un poco, pongamos Share y acromegalia, ¿verdad? Les da resultados. ¿Sí? Vean, ¿sí? Cómo nos da los resultados. Vean. Imagínense a una persona cuando no teníamos ninguna ciencia ni conocíamos de las hormonas. E imagínense a una persona que estaba desarrollándose totalmente y a los 21, 22 años comenzaba a deformarse totalmente. ¿Qué le decía la sociedad? Si querían quemar a las que se consideraban brujas y todo ese tipo de cosas, o brujos, y no es cierto.
querían quemarles en la hoguera, y no es cierto, imagínense ellos, les abandonaban totalmente, no, lárguense de aquí porque ustedes son satánicos o están poseídos, y no es cierto, que viera cómo te está deformando, y no es cierto, por más que ya les hacían exorcismo y todo ese tipo de cosas, y no se controlaba eso, ¿sí? Entonces, en la historia parte un poquito de esto de Sher que vive en el pantano y todo ese tipo de cosas, aislado de la gente, del mundo, inclusive que se come a los niños, ¿sí? Y cosas por el estilo. Pero de pronto esos tipos de leyendas nacen por estos procesos, por estas enfermedades, enfermedades que no se conocían en un tiempo dado, ¿sí? Entonces, las hormonas nos ayudan. Por eso, cuando hacíamos la introducción, y una de las características de las hormonas, siempre decíamos que actúan directamente ¿con quién? Con el sistema nervioso para controlar las diferentes funciones de nuestro cuerpo, ¿sí? Y fíjense que esta hormona, inclusive la de crecimiento, nos ayuda hasta la parte energética y hasta para el consumo adecuado de las grasas, para la síntesis de las proteínas, que son parte fundamental cuando hablamos en la práctica de la actividad física y del deporte. ¿Sí? Bueno, creo que se han acabado 12 del día en punto, hora de ir a escuchar noticias, ¿no es cierto? Ir a almorzar, no tienen una hora más de clase, creo, ¿no es cierto? Nos vemos, no, ya no tienen, no, pero nos vemos, cuídense, nos vemos el día de mañana, estarán atentos en las exposiciones, que también vamos a ir variando un poquito clases con exposiciones. Listo, cuídense mucho, un lindo día. Mañana, doctor. Chao, chao, chao. Doctor, gracias. Gracias.